8 en punto de la mañana. Buenos días y bienvenidos a Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Carla Jarada. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Hoy, como siempre, como cada sábado, vamos a analizar, vamos a revisar los temas de la semana, que son varios, ¿no es cierto? El Vacuna Gate parece ser ha generado, pues, o ha copado todos los titulares y obviamente ha generado la indignación generalizada de todo un país, sobre todo porque estamos con el tema del COVID. Sin oxígeno, mucha gente está perdiendo la vida no por la enfermedad, sino por falta del servicio, por falta de cama, por falta del oxígeno, como mencionábamos, y saber que altos funcionarios, utilizando sus puestos claves, se han vacunado, digamos así, o han utilizado la sustancia antes de ser inclusive propuestas o confirmadas por el sistema de salud de nuestro país, ha generado la gran indignación de todo el país. Vamos a abordar ese tema en extenso porque ayer se ha conocido sobre la solicitud que ha hecho la Procuraduría contra 7 implicados justamente en este caso de las vacunas. Se trata de Óscar Suárez, Germán Málaga, quien era el jefe de la investigación que se desarrolló en la Universidad Cayetano Heredia, Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Castillo, Alejandro Busaleu, Jorge Jamaray y Mario Tavera. La solicitud es por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Hay que recordar también que esta semana la el Instituto Nacional de Salud suspendió en sus funciones no solamente a Germán Málaga, sino también a la Universidad Cayetano Heredia mientras duren las investigaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la Universidad Cayetano ya no podría realizar otro tipo de investigaciones o ensayos clínicos tan grandes como el que se hizo en Sinopharm a consecuencia de todo lo que se ha conocido. Así es. Bueno, hay justamente un tema también que ya veníamos discutiendo hace unos días, y es que estamos a puertas de las elecciones, y una de las cosas que se había hablado es que los miembros de mesa serían vacunados, ¿no es cierto?, para esas elecciones. Bueno, eso no está asegurado, eso es lo que se ha mencionado, se irá vacunando a los miembros de mesa mientras vayan llegando las vacunas, eso es lo que se ha mencionado hasta anoche. Pero tenemos más información, ¿no es cierto?, antes de iniciar con nuestras entrevistas. Así es, vamos con información en vivo. Nuestra compañera Tiffany Tipiani desde San Juan del Lurigancho. Tiffany, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, Perla, muy buenos días. Nos encontramos en los exteriores de Sisol Salud de San Juan del Lurigancho, donde alrededor de 500 personas se encuentran realizando estas largas filas para poder recargar un balón de oxígeno medicinal. Aquí en este lugar se ha implementado una planta de oxígeno medicinal a través de la Municipalidad de Lima, donde están realizando esta producción de oxígeno de forma gratuita para todos los ciudadanos de esta zona de San Juan del Lurigancho y para cualquiera que desee llegar hasta este punto. Son 500 las que se encuentran aquí en esta zona esperando desde ya días anteriores. El día de ayer he empezado a atender, sin embargo ya las personas han estado atentas a este anuncio. Desde el día antes de ayer han empezado a realizar sus colas desde la madrugada, como por ejemplo aquí vemos acá al señor. Muy buenos días, señor, estamos en vivo para TV Perú. ¿Desde qué día está usted acá esperando? Desde el día viernes en la madrugada, 4 de la mañana. 4 de la mañana. Sí, he quedado a dormir hasta hoy día, lo que nos han repartido tickets, y yo soy el 35. Tengo, sí o sí usted lleva a ser atendido. Tengo que, sí o sí, porque tengo 2 familiares que están mal y necesitan el oxígeno. Tiene 2 familiares, Sí, sin embargo, mis 2 solamente sobrinos. está disponible para que pueda recargar un solo balón. No, uno por paciente. ¿Ha venido usted aparte con otro? Con mi hermano, sí, y estamos llevándome para mis 2 sobrinos. Ahora, Y la mi pregunta hermana es, también ¿las van a está mal. llenar hasta el tope? ¿Qué les han dicho? No, o sea, dependiendo del balón, cómo esté, su estado del balón, el estado del balón. Si el balón está pasando de los 5 años, dice que la mitad hasta donde le den nomás. Pero si el balón es nuevo, actualizado, sí pueden llenarlo. Eso es lo que nos han dicho. Es una buena oportunidad para que ustedes puedan recargar de manera gratuita, eso es lo más importante. Sí, eso es importante. Y bueno, se le pide al Estado, ¿no?, al gobierno, al presidente, que apoye con más fábricas, sí, más plantas de oxígeno, porque el pueblo lo necesita, lo requiere, urgente. Señor, usted también está desde el día... Desde ayer estamos desde las 5 de la mañana haciendo la cola y recién hoy ya nos van a atender todavía, en un rato más me imagino.
Ahora, Sí. ustedes han dormido acá. Sí. Bueno, sí, hemos descansado aquí, ¿no? Porque si no, después es un problema volver a estar en el mismo lugar. Entonces, Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que puedan ustedes recargar sus... bueno, tenemos que tener el DNI del paciente, obviamente, sea copia o el original, la receta del médico, sea del ministerio o de un particular, para que nos pueda atender, ¿no? Perfecto. Ese es su balón de oxígeno, ¿verdad? Sí. ¿Qué número de...? El 34. 74. Sí. Sin embargo, hoy día van a ser atendidos por lo menos unos 40, aproximadamente 40 personas que van a ser atendidos el día de hoy. Eso va a depender, la capacidad del balón de oxígeno va a depender de cómo está el estado de cada cilindro. Por eso que la mayoría de personas están esperando de que ya puedan ser atendidos. Las puertas de Sisol Salud para que puedan recargar ya se han abierto para todo el personal. Si vamos avanzando, para que miren ustedes, estamos llegando hacia la avenida Próceres de Independencia. Ojo, para aquellas personas que deseen recargar su balón de oxígeno, estamos ubicados en la cuadra 16 de Próceres de la Independencia en San Juan del Lurigancho, al costado de Metro, para que tengan una referencia y puedan llegar a este lugar. Pero eso es una larga cola, compañeras, si ustedes pueden observar. La cola llega por lo menos hasta más de 2 cuadras a la redonda. Son 500 los ciudadanos que han llegado hasta este punto para poder realizar la recarga de su cilindro de oxígeno medicinal. Muy importante también este servicio que se realiza de manera gratuita. No hay ningún costo en este lugar, es de forma gratuita, pero eso sí, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos para poder tener este servicio. En primer lugar, tener la receta médica del MINSA de salud o cualquier centro de salud privado. Número 2, tener el documento de identidad del paciente y también del familiar que viene acá a realizar la recarga. Y número 3, el certificado de prueba hidrostática del balón y la declaración jurada. ¿Qué pasa con este documento? Con este documento va a poder facilitar a Sisol a que puedan recargar. Si es que está en buen estado el cilindro, recargarlo hasta el 100%. Y si no hay esa capacidad, pues podrán ser recargados hasta la mitad del balón de oxígeno. Pero miren ustedes la gran cantidad de personas. Se sugiere también que por favor tomen el distanciamiento social. Es bastante importante aún estando en esta segunda ola del coronavirus. Carla, Perla, con ustedes. Muchas gracias, Tiffany. Sinceramente es el drama de las familias que llegan hasta este punto en San Juan del Lurigancho en busca de oxígeno gratuito. Además porque los precios para recargar se han disparado, Carla, pero tampoco es que haya muchos puntos de abastecimiento. Así es, yo ayer estaba revisando precisamente los compresores de oxígeno y me preguntaba en qué medida la empresa privada también pone de su parte, ¿no? ¿Cómo es posible que un compresor de oxígeno esté 17.000 soles? Aquí en este país la gente se muere no necesariamente por la enfermedad, sino porque no tiene acceso, ¿no es cierto?, a estos elementos que son vitales. No tiene acceso, no tiene dinero, la situación es muy complicada y efectivamente hay una... Todos somos Estado, ¿no? De hecho, el Estado en sí mismo, la estructura, el empresariado privado también, los ciudadanos también, pero claro, si no ponemos de nuestra parte, no salimos de esta situación. Vamos a conversar a continuación con nuestro primer entrevistado. Él es Omar Cairo Roldán, es constitucionalista y justamente queremos empezar esta edición hablando sobre esta detención preliminar que se ha solicitado para los implicados en el caso de la vacuna anticipada, privilegiada, secreta, express, VIP, no sé, póngale usted el calificativo que quiera. Omar, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Brenda. No, Brenda es la No. productora, Perla y Carla. Perdón, buenos Perla y días, Carla. Perla. Buenos días, Perla y Carla. ¿Cómo estás? Pasa, tal? pasa. Es muy temprano todavía. ¿Qué tal? Es muy Bienvenido. temprano. Bueno, su punto de vista respecto al legal, ¿no es cierto? Respecto a este pedido de detención preliminar de estos implicados, estamos hablando de 7 días de detención preliminar por parte de la Procuraduría. Y algunos lo que mencionan es la Procuraduría la que tiene que hacer este pedido. No sé si nos puede explicar la parte legal. No, esa es una cuestión que tiene que ver en el plano penal, Ajá. con la legitimidad para solicitar la denuncia, la detención, tengo entendido que es la Fiscalía, Ok. pero lo trascendente es de quiénes se trata cuando vemos los sujetos, los sujetos que son a los que se refiere la solicitud.
Si son personas o funcionarios que no están mencionados en el artículo 99, la detención, en el caso de que el juez acceda, es perfectamente procedente. Si son los ministros o el expresidente, en ese caso no, porque tiene que realizarse y concluir el antejuicio para que se pueda solicitar a través de la Fiscalía y ordenar judicialmente la detención. Quedó claro. Omar, vamos a repetir los nombres porque no hay ningún ministro, por lo menos en este primer pedido de detención preliminar. Se encuentra Germán Málaga, que es el doctor, el investigador, el que era investigador principal de los ensayos clínicos. Está también Carlos Castillo, asesor del Ministerio de Salud. Mario Tavera, viceministro de Salud Pública. Alejandro Busaleu, vicerrector de la Universidad Cayetano Heredia. Orestes Cachay, rector de la Universidad San Marcos. Jorge Jarama, director en la Cancillería. Óscar Suárez, funcionario de la Cancillería. En el caso del viceministro o el funcionario de la Cancillería, por ejemplo, aquí tampoco procede un antejuicio, entonces. No, ninguno de esos dos casos. ¿Qué pasaría en el tema, bueno, para terminar con estos funcionarios, por ejemplo, que no tienen antejuicio? En su caso, ¿cuáles son los delitos a los que se enfrentarían, a cuánto tiempo, y si es que ellos pueden argumentar si es penal o administrativo? No, los delitos son no están muy claros, o por lo menos no están muy determinados todavía. Creo que un penalista podría identificarlo mejor, aun cuando los propios penalistas han dicho que cuando se describan mejor los hechos se va a poder encuadrar mejor los delitos y por consiguiente las penas. Lo que puedan argumentar, eso va a ir es labor de su defensa. Creo que es una situación muy complicada en la que se encuentran, porque se ha utilizado un bien que tenía por finalidad servir al afinamiento, servir al desarrollo del plan de vacunación, de las posibilidades de una vacunación, y se ha utilizado para algo distinto y en muchos casos para beneficio de los acusados o de allegados a ellos. Entonces, hay una pluralidad de delitos que los penalistas podrán precisar mejor. Ellos mismos han dicho que para eso se requiere un mejor detalle de los hechos. Hay circunstancias que rodean a estos. Por ejemplo, si el laboratorio indicó cuál era la finalidad específica para la que enviaba estas dosis que excedían a 12.000, y otro tipo de circunstancias que van a permitir perfilar mejor cuáles son los delitos, quiénes deben responder por ellos y cuál es la pena que les correspondería. ¿Se constituye, Omar, un delito de corrupción cuando no ha habido intercambio, digamos, económico, patrimonial, sino simplemente no, pero bueno, sino un tema de vacunación, un pomito con la dosis? ¿Allí también se configura este delito? ¿Qué es lo que dice la ley? No, yo tengo entendido que no. Repito, Perla y Carla, yo no soy penalista, pero tengo entendido que si lo único que ha pasado es que un funcionario se ha beneficiado con la protección, muy probable en los casos de que fuera antes de que esa dosis se convirtiera en una vacuna se convirtiera en una vacuna segura en sus resultados por efecto del ensayo, creo que habría otro tipo de delito o infracción a la Constitución, pero tengo entendido que para que haya corrupción, ese beneficio tiene que haber sido a cambio de algo, cambio de algo que beneficie a quien provee de la dosis al funcionario. Ok, pero... O a tercero, ¿no? Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, Pilar Macetti y Elizabeth Astete? Estamos hablando ya de un expresidente, en ese tiempo presidente, y ministras. Sí, en ese caso tendría que probarse que para el caso de delito, infracción a la Constitución es otra cosa, para el caso de un delito de corrupción, tengo entendido que lo que tendría que demostrarse
es que esa vacuna fue un incentivo para que realizaran determinada conducta. Por ejemplo, firmar el contrato con este laboratorio y no con otro, postergar los ensayos de otros laboratorios, y todo esto movilizado por el hecho de haber recibido o de la promesa de recibir las vacunas. Eso tiene que probarse, tiene que describirse si así ocurrió, y eso será visto en el antejuicio. Por eso, hablemos entonces, Omar, del caso de los funcionarios, de las ministras, exministras y del expresidente involucrados en este caso. ¿Cómo procede el tema del antejuicio y el juicio político en el Congreso de la República? ¿Cuáles son los procedimientos y las diferencias? Afortunadamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha decidido dividir las denuncias constitucionales por temas en procedimientos distintos, que aunque en sus plazos en sus reglas procedimentales son casi iguales, tienen resultados distintos. El resultado del antejuicio es que el Pleno apruebe la denuncia que formule la Comisión Permanente, y esta aprobación determina que la Fiscalía se encuentre obligada a denunciar penalmente ante la Corte Suprema al expresidente y a las exministras. Ese es el resultado del antejuicio. Habilitar el inicio del proceso penal. El resultado del juicio político es otro, aun cuando el camino procedimental es el mismo hasta llegar al Pleno. La Comisión Permanente acusa ante el Pleno por las infracciones de la Constitución, y si el Pleno aprueba, el Pleno no habilita nada. El Pleno se constituye en un jurado que castiga, sanciona, que condena o absuelve. Y si condena, impone la sanción de inhabilitación, en este momento la única, porque no puede suspender ni destituir, que son las otras dos posibles sanciones, porque ya no son funcionarios las exministras y el expresidente. Claro, pero sí tenemos a un expresidente que está postulando al Congreso de la República. Claro, quedaría inhabilitado, y va a depender del momento en que se produzca esta inhabilitación por parte del Pleno. Si esta inhabilitación se produce antes de la postulación, antes de las elecciones, él no podría postular, porque es imposible que alguien aspire a ejercer un cargo que no puede, aspire a un cargo que no puede ejercer, porque el cargo de congresista es un cargo público. Si se produce después de elegido, no podrá recibir la credencial. Y si se produce la sanción, la decisión del Pleno, siendo él ya congresista, pues el cargo perderá el cargo por la inhabilitación. Esto último está previsto en el artículo 25 del reglamento del Congreso. Hablemos de plazos, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como bien lo dices, ha dividido, ¿no? Pero ha recibido hasta la fecha 8 denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra, justamente por antejuicio y juicio político. Por aquí estoy leyendo que esta medida podría ser resuelta en mes y medio aproximadamente, Omar. Proceder con una inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargo público contra Martín Vizcarra. Sí, yo creo que va a depender del contenido de las denuncias, de la subsanación que ha dispuesto la subcomisión a una de ellas, porque una de ellas tiene la indicación de que el expresidente y las exministras han vulnerado artículos de la Constitución, pero no dice cómo las han vulnerado. Y lo que hay y uno de los requisitos que exige el reglamento del Congreso, artículo 89, es que se describan los hechos que constituyen la infracción a la Constitución. No basta con decir infringió el artículo 8, infringió el artículo 118 de inciso 1 y 2, sino describir los hechos y explicar por qué esos hechos infringen esos artículos constitucionales. Eso va a tener que ser subsanado, y en ese momento tengo aquí un resumen del Diario del Comercio donde habla de infracciones a diversos artículos: 38, 39, 41, 118, 125, 118, inciso 2. Entonces, eso tiene que examinarse. Se va a declarar, se le ha dado un plazo a la subcomisión para que elabore un informe de procedencia. Luego va a haber una audiencia, los descargos, una audiencia. Se actuarán medios probatorios de ser pertinentes, y después
se elaborará un informe que tendrá que ser aprobado por el Pleno o desaprobado, pero si es aprobado, se convierte en, pasa a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente, si lo aprueba, acusa ante el Pleno. Omar. Puede ser que en un mes y medio ocurra todo eso, pero eso va a depender de cómo trabaja el Congreso, no en términos de velocidad, sino creo de precisión, es decir, sin cometer errores. Cuando hubo el debate en la comisión investigadora, hubo un congresista que dijo que esto en realidad ya está claro, ya está probado, solamente hay que casi formalizar esto. Eso le hace daño al procedimiento, porque el expresidente o las eminencias podrían decir acá hay un prejuzgamiento, simplemente se está haciendo una parodia de procedimiento, y eso es absolutamente negativo. Creo que deben partir del punto de que todo lo que hay que hacer es probar y permitir a los acusados de ejercer su derecho de defensa. Y si eso ocurre en un mes y medio, entonces la inhabilitación será impecable. Omar, ¿y tú crees realmente que en un mes y medio se pueda con este proceso, o que puedan llegar antes de que Vizcarra pueda postular? Creo que antes de que se realicen las elecciones es difícil. Exacto. Es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Creo que las dos opciones plausibles son que ocurra la inhabilitación. Esto en el presupuesto que se le inhabilite, creo que no debemos descartar la absolución, no porque creamos en ella, sino porque procesalmente siempre es posible una absolución o una condena. Le hace daño procesalmente y constitucionalmente a un juicio político hablar de que ya está condenado, de que cometió la infracción y hay que esperar el mes y medio para condenarlo. Entonces, me refiero en términos potenciales. Claro. Si es que se le inhabilita, esto lo que es probable que ocurra después de las elecciones y antes de la juramentación al cargo, o cuando haya juramentado el cargo, también en la eventualidad que sea elegido. Ok, pero digamos, para ver esto más claro, uno, para ti, que eres constitucionalista, ¿cuáles serían los artículos que se están infringiendo por parte de... ¿Qué dicen esos artículos? ¿Qué dicen? Y que esa es una. Y dos, si es que esta discusión de la inhabilitación llega después de que Vizcarra sea elegido parlamentario en esa eventual situación, ¿qué proceso seguiría? ¿Seguiría otra cosa más engorrosa? Porque ya te estamos hablando también de que es un congresista y habría que levantar, bueno, ya el tema de la inmunidad es otra cosa, ¿no? Pero también vendría otro proceso distinto, ¿no? Sobre lo primero, sobre lo segundo, que es creo lo más sencillo, está previsto en el artículo 25. El accesitario reemplaza al congresista en caso de que haya sido inhabilitado en juicio político. Okay. Entonces, es muy claro. No hay mayor ciencia entonces allí. Exactamente, ahí no hay mayor ciencia. Yeah. En cuanto a los artículos que habría infringido, creo que el que más se acerca a los hechos descritos es el artículo 9. Que el artículo 9 dice que el Estado determina la política nacional de salud y radica en el Poder Ejecutivo el deber de supervisar y normar su aplicación y la responsabilidad de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora. Básicamente, habría un problema de una conducción que no está al servicio del país, sino en un tema tan grave como la vacunación, sino que sufre un desvío cuando un laboratorio le dice al expresidente, acá hay una vacuna, acá hay una sustancia que no es placebo, sino es indubitablemente lo que se convertiría en vacuna. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Usted lo acepta para usted y para sus familiares? Entonces, hay una opción que habría tomado el exmandatario que no se condice con lo que es una conducción de la política nacional de salud, que es la responsabilidad que le atribuye el artículo 9. El resto de artículos son demasiado genéricos, el resto de artículos invocados. Se habla del artículo 38 de que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y que no habría honrado al Perú recibiendo la vacuna. Bueno, eso me parece un poco... No sé cómo lo han fundamentado en el texto, pero visto así me parece que no encuadra en los hechos. Otro es el artículo 39 que dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación.
de alguna manera no habría estado él al servicio de la nación si acepta la vacuna para él y no para un médico, y no le dice al laboratorio, yo no acepto esto, sino que esto entréguenselo a los que conducen el proyecto en la cancha. Pero además, Omar, correcto, sí. Además me parece que hay un punto vital, y es que él recibe en su calidad de expresidente una vacuna que en principio no había sido aprobada por Digesa, una vacuna que todavía estaba en ensayo clínico fase 3, que no se conocían supuestamente exactamente los resultados de este ensayo clínico en el Perú. Por eso es que se llamaron a 12.000 voluntarios, algunos de los cuales tienen placebo, otros de los cuales tienen inoculado el virus inactivo. Entonces, si ya se sabía que esta vacuna era efectiva, entre comillas, ¿para qué se desarrolló todo este ensayo clínico? Es una pregunta que queda como en el aire, ¿no? Partiendo de ese punto, como presidente, me parece que estuvo pésimo, ¿no? Por lo menos en la primera dosis tengo entendido que estaba en la situación que tú describes. Lo que no se sabía si esto era se iba a convertir en vacuna a raíz de la conclusión del ensayo. Lo que ocurre es que este es un grupo de dosis que llegan y que, según todo lo que se ha declarado hasta este momento, estaban destinados a respaldar, a criterio de quien manejaba el ensayo en el Perú, respaldar sanitariamente a los que estuvieran en riesgo en el contexto de este ensayo. Pero aparentemente la conducción de este ensayo decidió, bueno, vamos a invitar al presidente por ser presidente, si él nos dice que su hermano y su esposa, vamos a invitar a esta persona que tiene mucha influencia en la vida económica a ver si nos financia una UCI. Entonces ya la cosa comienza a desviarse. Claro. Pero es porque el laboratorio tenía confianza en que esta sustancia se iba a convertir en vacuna y le transmite eso a los destinatarios. Y les dice, esto es para protegerlos porque es probable que esto sea una vacuna según cómo van realizando los ensayos, porque originalmente había confianza en el laboratorio de que esto se convirtiera en vacuna porque la indicación es, esto es para proteger a los que participan en el ensayo. Hemos visto ya que los menos son los que participaron en el ensayo arriesgándose, son los menos de los que recibieron la vacuna. Habría recibido el dueño de un chifa, habría recibido una estudiante, claro, habría recibido pero constitucionalmente, Omar, porque ya nos tenemos que ir, tenemos que dejar, pero constitucionalmente, ¿cuál es lo más fuerte, digamos, que haría que se inhabilitara en el cargo, o en todo caso, de un cargo público a Vizcarra y a las ministras? Porque estamos hablando de lo que tú mencionas, efectivamente, esa que todavía no era vacuna, pero bueno, esta sustancia iba a ser utilizada, pero fue mal utilizada, teniendo en cuenta que es el Ejecutivo el que tiene que brindarle la salud, eso quedó claro en el artículo número 9, pero por otro lado está el tema de corrupción, y eso es, creo que lo que no va a quedar muy claro todavía, porque en ese momento se estaba pidiendo permiso para que Sinopharm entrara a hacer estos ensayos y habían otras vacunas, ¿no es cierto?, como Pfizer o como otras más que también podrían haber tenido la opción y se priorizó Sinopharm y no las otras, y por eso después estábamos con que no teníamos vacunas. Entonces, ¿eso en qué artículo va? Para ser preciso. No, ese no es un tema inconstitucional. Ok, ese es un tema penal. Ya, perfecto. Porque pasa por establecer con precisión que la razón, que haber recibido la vacuna por parte de los ministros, las ministras y el presidente fue lo que determinó que se prefiriera a este laboratorio. Si eso se acredita, hay corrupción manifiesta. Claro. Si no, habrá otro delito o no habrá delito. Pero el tema de infracción a la Constitución creo que se perfila mejor por el artículo 9 y no por los otros artículos. Perfecto. Como que todos los peruanos debemos honrar a la nación. Son cosas muy genéricas. Creo que el artículo 9, que habla de la conducción de la Política Nacional de Salud, habría sido infringido porque en el marco de un paquete de vacunas que existen para proteger a los que participan en el ensayo, es
infringir esta norma, Ujú. utilizarla para sí o para los familiares. Bien, Omar Cairo Roldán, constitucionalista, ha quedado claro entonces cuáles serían los caminos en el Congreso de la República respecto del antejuicio político, el juicio político en sí mismo. El ¿Entendemos? antejuicio y el juicio político. Correcto, el antejuicio y el juicio político. Entendemos entonces que el juicio político sería el camino más acotado. No, perdón. ¿No? El juicio político tiene una finalidad, que es la posible Inhabilitación. inhabilitación. Claro. Y el antejuicio es la habilitación al Poder Judicial, Claro, para que lo de denuncie. Fiscalía, para que los encarcele o los absuelva de la Ok. acusación penal. Ok, listo, Omar, quedó clarísimo entonces. Muchas gracias por tu participación esta mañana en Diálogo Abierto y por explicarnos estos temas estas diferencias de concepto que son importantes en esta circunstancia más que nunca. Sí, sobre todo porque lo van a discutir en el Congreso de la República y tú sabes todo lo que puede suceder ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a conversar también con Romy Chan, abogada penalista, justamente para hablar sobre el tema específico de cuáles son los delitos, ¿te parece? Así es, claro. Le damos la bienvenida entonces a Romy Chan. Buenos días, Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. A ti. Bueno, hay una serie de... Ya hemos visto el lado constitucional, digamos, el lado en el que se desarrollaría, que se está desarrollando en el Congreso de la República, pero las denuncias contra Martín Vizcarra o las investigaciones, y no solamente contra él, sino contra las exministras también, van desde uso indebido del cargo, concusión, me parece que son 3 o 4 delitos los que ha adjudicado presuntamente el Ministerio Público, por los cuales se ha abierto una investigación preliminar. Cuéntanos, por favor, Romy, cuáles serían las posibles implicancias en ese escenario. De que se confirme si el Estado peruano participó o no en el contrato para el ensayo clínico que se realizó en la Caja de Heredia y Sinofar, ¿no? Esto lo digo porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud tiene que hacer verificaciones. ¿Y por qué es importante saber si el Estado participó o no? Porque si el Estado... Tenemos un problema con la comunicación, Romy. Vamos a tratar de mejorarla para poder conversar contigo adecuadamente. A ver si podemos. Vamos a tratar de mejorarla, sí. Hay que recordar que todo esto se da, la entrega del lote adicional, que ya sabemos que fue para Vizcarra, su esposa, su hermano, la hija del doctor Málaga y todas las personas que se han visto involucradas en este tema, la ex canciller, la ministra de Salud, que primero dijo que no y luego sí, sucede en plena negociación con Sinopharm. ¿Quién es Sinopharm? El proveedor internacional de vacunas. ¿Quién se encargaba de la negociación? La ex ministra de Relaciones Exteriores, la señora Astete, con otros funcionarios también del Ministerio de Relaciones Exteriores que entiendo ya han sido separados. Arturo Jarama, conocido como el zar de las vacunas. Exacto. Ese es uno. Entonces no es un tema menor si analizamos el contexto en su conjunto. No sé si ya tenemos a Romy Chan. Todavía. Bueno, vamos a hacer una pausa para mejorar la comunicación y regresamos con este tema, con este punto que nos parece bastante trascendental. Regresamos en Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional. Continuamos en Diálogo Abierto, ya estamos ahora sí con Romy Chan, abogada penalista, para hablar sobre todos estos presuntos delitos por los cuales se le ha abierto investigación al expresidente y a las exministras. Romy, adelante, te escuchamos. Así es, lo que ocurre es que va a depender muchísimo de los supuestos en el ámbito penal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, va a tener que esclarecerse si en el convenio celebrado entre la Universidad Cayetano Heredia y Sinopharm también participó de alguna manera el Estado, por ejemplo, supervisando. Porque si esto fuese así, entonces ya no podríamos decir que el contrato fue un contrato entre particulares, entre privados, sino que incluso las personas de la Universidad Cayetano Heredia también podrían ser consideradas funcionarias públicas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto va a servir, por ejemplo, para hablar de delitos como el de peculado,
¿no? Y en el ámbito de la negociación con la compra de las vacunas, es decir, ya lo que compete a las ministras, por ejemplo, o incluso al expresidente de la República, si además se determina que estos bienes son bienes públicos, porque llegaron al Perú y el Perú controlaba de alguna manera lo que se iba a hacer con la utilización de estas vacunas, entonces hablaríamos ya de delitos como el de negociación incompatible y el delito de peculado, perdón, y el delito de colusión, eventualmente, ¿no? Ahora, esa es un poco la discusión, si eran bienes públicos o no. En los descargos que hizo el doctor Germán Málaga ante la Comisión Multisectorial del Congreso, él decía, no son bienes públicos, no ha habido plata del Estado, era la empresa los que los mandó, bueno, las dosis, pero no son bienes públicos, entendiéndose que estamos en medio de una pandemia, que necesitamos las vacunas y que en todo caso, si ya había una certeza de efectividad, ese lote debió destinarse efectivamente a quienes están en la primera línea, pero a los que realmente están, porque de ahí hay toda una discusión de quién está y quién no está, ¿no? Pero a los que están poniendo el pecho en este momento, Romy. Sí, lo que ocurre es que el doctor Málaga parte de los conceptos que se utilizan en el ámbito privado. Pero ¿qué pasa? En el derecho penal existe un concepto de funcionario público muchísimo más amplio, que abarca o que busca abarcar a todos los supuestos de conexión o vinculación con el Estado. Entonces, si en los documentos de importación esas vacunas fueron remitidas al gobierno peruano, al Estado peruano, y es el Estado el que le entrega las vacunas, porque recordemos, el Instituto Nacional de Salud supervisaba el proyecto, y no es que simplemente ellos actuaban en el marco pues, de un tema totalmente alejado del Estado. Había una supervisión y había un visto bueno que el Estado tenía que dar. Entonces, si las vacunas llegaron al Estado y es el Estado el que se las entrega al director del proyecto para que supuestamente las utilice en el proyecto científico y él hace otras cosas, esa conexión hace que los bienes sí puedan ser considerados bienes públicos. Por eso es que aquí va a ser muy importante que el Ministerio Público pueda mirar cómo se hizo la importación de estas vacunas. ¿Cómo es que llegaron al Perú? ¿Quién las recepcionó? ¿Las recepcionó directamente el doctor Málaga? ¿Las recepcionaron en el gobierno peruano y luego se las entregaron al doctor Málaga? Entonces, esa explicación va a ser fundamental para establecer delitos como el de peculado, por ejemplo, ¿no? Ahora, si es que, porque se habla de una cortesía, ¿no? Se habla de que Sinopharm trajo esto y lo ha mostrado como cortesía a determinadas personas, como un regalo. Claro, detrás de ese regalo uno puede sacar otros supuestos o puede argumentar varias cosas, pero legalmente, ¿cómo sustentas que eso es parte de un soborno? Además, ojo que la Embajada China ha señalado que no eran de cortesía, ¿no? Que no utilicemos esos términos, pero la verdad es que parece que fueron de cortesía, pero bueno, Romy, te escuchamos a ti. Claro, lo que pasa es que ellos hablan de vacunas experimentales, ¿no? Y dicen, no, lo que pasa es que la vacuna no había sido aprobada en el Perú, entonces no se puede hablar de una vacuna propiamente dicho, sino de una vacuna experimental que no puede ser considerada o no se puede hacer una equivalencia con una vacuna que ya haya sido aprobada y por tanto podría ser considerada como un acto de cortesía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que no hay que perder de vista que si bien esa vacuna en el Perú era parte de un proyecto experimental, en otros países ya había sido aprobada. Y es la misma vacuna. O sea, no es que la vacuna haya cambiado para el Perú, sea un experimento, no. Era la misma vacuna que en el Perú estaba en proceso de experimentación para la aprobación, para ya la compra a la empresa. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Y por otro lado, ok, le podemos denominar como se le quiera denominar. El asunto aquí es por qué es que se enviaron estas dosis, ¿no?, de vacunas experimentales, si quieren llamarles así, y a título de qué, o sea, a cambio de qué. Y aquí yo creo que incluso en cualquiera de los supuestos, sea que esto se considere un bien público o se considere simplemente un bien privado, como lo dice el doctor Málaga, yo creo que en el caso del doctor Málaga sí va a haber complicaciones y él va a tener que explicar eso en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la lista de personas favorecidas, privilegiadas, ¿no? Estamos hablando de dueños de chifa, estamos hablando de empresarios, políticos y personas que no tienen nada que ver directamente con el proyecto científico. Sin duda. Entonces la pregunta es, ¿por qué el doctor Málaga, si es que él era el que tenía que decidir, decidió incluir a estas personas? ¿Hubo algún tipo de intercambio de por medio? Él, de alguna manera, se ha mencionado, se ha hecho público, ¿no?, que él indicaba, por ejemplo, que en el caso de una política, él había dado la vacuna porque estaba buscando financiamiento. Pero entonces, ¿qué significa esto? O sea, él estaba dando la vacuna a cambio de financiamiento, o sea, de dinero. Está haciendo lobby. Proyecto. Claro, entonces, de alguna forma, esas cosas pueden implicar
el entregarle un bien a alguien que no correspondía, ¿no?, a cambio de un beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque si el doctor Málaga al final se considera que es un funcionario público porque tenía una vinculación con el Estado, y ahí el concepto del Código Penal es funcionario público en el derecho penal, es cualquier persona que tiene vínculo o relación con el Estado. Entonces, había un acuerdo con el Estado y él era parte de un proyecto en el que el Estado participaba, entonces él era funcionario público. Y si él estaba llevándose vacunas para entregárselas, incluso por favor a sus amigos, o sea, incluso como un regalo a sus amigos, eso es peculado también. Entonces, en cualquier supuesto, sea que él sea funcionario público o no sea funcionario público, él va a tener que dar las explicaciones de por qué tomaba estas decisiones con bienes que se supone tenían un fin asistencial, ¿no? O sea, un fin dado el proyecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las otras personas que no han ejercido cargo, que no son funcionarios públicos? Por ejemplo, las hermanas, las hijas, el dueño del Chifa, el gerente de Suiza Lab. Grupos familiares. Sí, ¿qué pasa? Y otros empresarios que también se han visto beneficiados en esta lista. ¿Se va a proceder, se puede proceder también penalmente contra ellos o hay un tercero que actúa de buena fe? Eso hay que analizarlo en cada supuesto concreto, ¿no? Por ejemplo, si es la hija del doctor Málaga o la hija de alguna persona vinculada con el proyecto, probablemente esta persona no tenía idea de que había acá todo un intercambio detrás o que habría todo un acto irregular detrás. Simplemente, si su papá le dijo, oye, ven, que te vamos a vacunar, fue y se vacunó, ¿no? Entonces, habría que ver su participación. Pero si es un empresario de alto nivel o un político que sabe muy bien cómo funcionan todas las cosas en el Estado y que tú no te puedes llevar bienes públicos, yo creo que definitivamente el nivel de participación y el nivel de conocimiento respecto de cuál es su rol y del involucramiento que tiene en un tema tan delicado ya es distinto. Y ahí sí podrían establecerse otras variables, ¿no? Como qué beneficios habrían. Por ejemplo, he escuchado también que, que hay personas que se han puesto la vacuna y que se les ha visto muy activas participando en las marchas convocadas por el expresidente Vizcarra. Ahí, por ejemplo, uno puede conectar puntos, ¿no? Y decir, oye, pero qué coincidencia, se te pone la vacuna y eres un gran influencer en el medio, ¿no?, que además convocaba todas las marchas que buscaban favorecer al expresidente Vizcarra. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, esas cosas son las que va a tener que investigar. ¿Te refieres a las marchas que sacaron en contra de Merino? ¿En contra de Merino? Exactamente. O sea, dice que había una serie, marchas en contra de Merino y también marchas a favor de que Vizcarra se quedara. Sí, hay que precisar eso porque hay mucha gente, muchísima gente que salió a marchar no a favor de Vizcarra, sino más bien en contra de Merino y a favor de una estabilidad política que se perdía, ¿no?, que se caía a pedazos. Romy, claro, estos son los que marchaban a favor de Vizcarra, ¿no? Entonces ahí, oye, hay que unir los puntos, hay que llamar a estas personas y preguntarles, ¿no? ¿Recibieron algo a cambio? ¿Por qué salían a marchar a favor de Vizcarra? Romy, ayer justo casi a las 8 de la noche se dio a conocer que Judith Villegas, procuradora pública adjunta, ¿no es cierto?, emitió esta resolución suprema, esa detención preliminar de 7 días para ciertos funcionarios. Es una lista, en principio decía Germán Málaga, porque claro, saben el encabezado, pero después fuimos desglosando y nos dimos con la sorpresa de que habían nombres como Carlos Julio Castillo Solórzano, Mario Rodolfo Tavera Salazar, está Pilar Macetti, Esther Elizabeth Astete, Alejandro Bucelau, Orester Cachay, Jorge Arturo Jarama, Óscar Rafael Suárez. Todos involucrados, por supuesto, en el tema. Pero aquí hay 2 exministras. ¿Se va a poder, con la detención preliminar, con estas 2 ministras, si tienen antejuicio político? O sea, digo. Sí, bueno, lo primero a entender ahí es que realmente quien pide una detención preliminar es la Fiscalía. Y la detención preliminar tiene un factor sorpresa muy importante que ha sido utilizado por la Fiscalía en el Perú como parte de una estrategia, por ejemplo, para conseguir colaboradores o, por ejemplo, para mantener o custodiar pruebas e información que tienen que ser inmediatamente incautadas antes de que los investigados puedan destruirlas. El pedido que hace la Procuraduría a la Fiscalía para que a su vez la Fiscalía lo pida al Poder Judicial es algo que, la verdad, me parece a mí un poco desafortunado, porque le quita a la Fiscalía este factor sorpresa. Porque justamente la detención preliminar es evaluada por el juez sin que los imputados lo sepan. Pero a la Procuraduría, a ponerlo a debate en la mesa, está advirtiendo a los investigados. Entonces, es un pedido que técnicamente no me parece muy pertinente. Ahora, la defensa.
Claro, o sea, exacto, se adelantó a lo que el fiscal de repente ya está tramitando, pero ya le puso las alertas a todas las personas. Y la Entonces, posibilidad de borrar pruebas, evidencias, quemar, destruir, pisar. puesto. Entonces, me parece un pedido, la verdad, bastante desafortunado en este contexto, ¿no? Cuando además la Procuraduría debe velar por la reparación civil si existió algún delito en agravio del Estado, pero no tanto por la pena, por el pedido de cárcel. Eso le corresponde a la Fiscalía. Yo creo que es mejor que todos trabajemos coordinadamente y cada uno, además, cada institución pública en el rol que le corresponde. Pero además ese pedido, como ustedes muy bien lo indicaban, tiene el problema con las ministras, porque claro, la Fiscalía puede pedir el tema de la detención preliminar al Poder Judicial si así lo considera pertinente. Pero tampoco sería muy lógico porque, como lo ha explicado muy bien el doctor Omar Cairo, para que esto ocurra tiene que haber todo un procedimiento a nivel del Congreso con el tema del antijuicio. Y mientras esto no pase, esa detención preliminar no va a prosperar. Entonces, no es propio realmente en un caso de este nivel, o sea, con funcionarios públicos de alto nivel, pensar en la detención preliminar, sino más bien en otra figura que sí requiere una audiencia, citar a las partes y que ya no tiene este factor sorpresa, que es el tema de la prisión preventiva, si es que así correspondiese, ¿no? Entonces también ese pedido, por ese lado, no tiene mucho asidero técnico. Y bueno, finalmente el Ministerio Público tampoco está en obligación de hacer caso, ni siquiera de pronunciarse exactamente, a detalle. Bastaría con que diga lo voy a tomar en cuenta. ¿A qué camino nos llevaría todo esto que se ha descubierto? Quiero citar una nota que sale hoy en el diario El Comercio sobre la cantidad de pruebas rápidas que se compraron durante el gobierno de Martín Vizcarra. El gobierno de Martín Vizcarra gastó más de 22 millones de soles en dichas pruebas, aun cuando, dice El Comercio, el 8 de abril, con los datos bastante limitados que tenía la Organización Mundial de la Salud, ya se había recomendado o se había emitido un comunicado en el que no sugería, no recomendaba la utilización de pruebas rápidas para la detección o el control de COVID en nuestro país, ¿no? De hecho, hay epidemiólogos que sostienen que basar la estrategia en pruebas rápidas fue el peor error que se pudo cometer en la primera fase de esta pandemia. Pero hay un dato que me llama la atención. Según El Comercio, dice, servicio de toma de pruebas adquirido por el sector público, Vizcarra, 11.872.314. Pruebas rápidas, 77%, pruebas moleculares, 23%. Principal proveedor, Suiza Lab. Monto adjudicado, 6.401.749. Suiza Lab, el gerente, no es uno de los que se ha vacunado y sus hijos son los que se han vacunado en estas vacunas con esas vacunas preferenciales. Sí, yo creo que estos son indicios que muestran puntos de conexión entre el gobierno y entre esta empresa, ¿no? Y sus propietarios, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que la Fiscalía tiene que hacer es mandar a llamar a todas estas personas, evaluar los contratos y ver, por ejemplo, los precios que se pagaron por estas pruebas rápidas y en función a eso mirar si podían existir delitos de corrupción o de repente algún delito de colusión, ¿no? Porque sí es cierto que es bastante curioso, bastante singular que existan tantos puntos de contacto entre el gobierno, los beneficios que conseguía Suiza Lab y las compras que el Estado hacía, incluso pese a hacer decisiones que tal vez no eran las más convenientes. Otro punto, ¿no? Dice aquí 2 personas que figuran en la lista del Vacuna Gate son gerentes de una de las empresas que más importó pruebas rápidas durante el gobierno de Martín Vizcarra. Incluso se importaron de empresas que no fueron, o sea, de marcas que figuran en la lista negra de la FDA, de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. O sea, se importó incluso a estas empresas que no estaban consideradas como aptas por la FDA, y 2 personas que figuran en la lista del Vacuna Gate son gerentes de estas empresas que más importaron pruebas rápidas. Entonces, allí hay que seguir el hilo, ¿no, Romy? Claro, por supuesto, ¿no? Porque ahí eventualmente incluso no solo habrían infracciones administrativas, porque además se está importando un bien que no contaba con las autorizaciones correspondientes, ¿no? Sino que además ya este punto de contacto con el tema de haber sido favorecidos con la vacuna, privilegiados, ¿no? Sí debería llevar al Ministerio Público a investigaciones. Yo por eso incluso sugeriría
en estos casos, siendo este caso tan grande, o sea, con tantas aristas, yo creo que el Ministerio Público va a tener que actuar muy coordinadamente y dividir las investigaciones. Porque si todo lo vemos en un solo paquete, podrían pasar años y no haberse agotado todas las investigaciones. Entonces es mejor que los fiscales se dividan el trabajo y respecto a este tipo de casos de empresas donde hay muchas situaciones singulares que requieren ser investigadas, un solo fiscal se haga cargo, para así también permitir pues que todo avance mucho más rápido, porque también sabemos los peruanos y las peruanas que la justicia que llega tarde ya no es justicia, ¿no? Entonces si van a pasar 5 años para poder saber quiénes van a responder por esto, ya el tema se va a ver diluido, nos habremos olvidado y nos quedaremos con la pregunta de cuándo llegará la vacuna contra la corrupción para el Perú. Sin duda. Bueno, Romy, muchísimas gracias de verdad por habernos esclarecido un poco cuáles son los posibles delitos, para quiénes, para quiénes sí podría, sobre todo el tema de ser funcionario público, ¿no? Eso creo que ha sido bastante esclarecedor. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a Romy Chan por estar con nosotras esta mañana. Según la Contraloría, son 26 familias las que figuran en esta lista negra, ¿no? Que son personas que tienen algún vínculo de primer grado o tercer grado con funcionarios públicos o con gente que trabajaba en el sector o el propio doctor Málaga, ¿no? Hay que recordar también que el Instituto Nacional de Salud le ha suspendido a la Universidad Cayetano Heredia el registro sanitario para este centro de investigación, lo que comentábamos más temprano, es decir, que no va a poder a futuro desarrollar investigaciones tan grandes como la de Sinopharm. Suspensión. ¿No? Claro. No es algo definitivo, claro, pero es una sanción interesante de parte del Instituto Nacional de Salud. Claro, y una vergüenza para aquellos investigadores que durante años se han fajado y han acumulado su prestigio, ¿no? Es una pena realmente. Y que los hay, en la Cayetano Heredia hay muy buenos investigadores científicos que han querido hacer las cosas realmente bien, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más en Diálogo Abierto. Continuamos en Diálogo Abierto por Nacional y TVE Perú. Y bueno, lamentable esta noticia. Se confirmó la muerte del candidato de APP al Congreso. Ayer en un accidente que ocurrió cuando él y su jefe de prensa recorrían la región Ancash como parte de su campaña electoral. Así es, vamos a conversar. El candidato es Saavedra Paredes, ¿no? Y su jefe de prensa, Daniel Casas. Vamos a conversar a continuación con nuestro corresponsal en Ancash, Francescoli Miñano. Buenos días, Francescoli. Lamentable esta noticia, cuéntanos por favor. Buenos días, Perla. Buenos días, Carla. Sí, lamentable, ¿no? El candidato al Congreso por el departamento de Ancash, líder Saavedra Paredes, y su encargado de prensa, Daniel Casas Salazar, perdieron la vida al desbarrancarse la camioneta en la que se desplazaban por los distritos de la provincia de Pallasca realizando campaña política. El accidente ocurrió cuando se dirigían a la localidad de Cabana, capital de la provincia de Pallasca, pero a minutos de llegar a su destino, la camioneta se desbarrancó. Muriendo en el acto, Daniel Casas, líder Saavedra, el candidato, fue rescatado aún con vida y fue trasladado al centro médico del distrito de Tauca, desde donde fue trasladado al Hospital La Caleta de la ciudad de Chimbote, pero lamentablemente falleció en el camino producto de un paro cardíaco. Resultaron heridos Josué Ibarra Julca y Jaime Vera, quienes también fueron evacuados a hospitales de la ciudad de Chimbote. Hasta el hospital La Caleta llegaron familiares y simpatizantes del líder Saavedra, quienes protagonizaron en el lugar escenas de dolor. Líder Saavedra postulaba al Congreso con el número 1 con el partido Alianza para el Progreso. Él era un conocido dirigente de los transportistas aquí de la ciudad de Chimbote. En tanto que Daniel Casas era un conocido comunicador de la ciudad de Chimbote y era un gestor de proyectos turísticos para la ciudad y la provincia del Santa. Deja viuda y 2 pequeñas niñas. Los restos del candidato líder Saavedra son velados en su local de campaña. Esta es la información que tenemos desde Chimbote.
Bien, muchas gracias a nuestro compañero Francisco Lee Miñano conversando sobre este lamentable deceso ocurrido en Ancash. Vamos ahora de inmediato con el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín. ¿Por qué? Porque la región San Martín enviará oxígeno medicinal al hospital de Ate. Por supuesto queremos conversar con el gobernador para saber cómo se va a gestionar esto. Y es un dato interesante porque la región San Martín, según lo que tenemos aquí, es una de las poquísimas regiones del país que cuenta con el oxígeno medicinal suficiente, ¿no? Que le permite ayudar a otros lugares, a otros puntos de nuestro país. Le damos la bienvenida entonces al gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín. Buenos días, bienvenido, gobernador, a Nacional y a TV Perú en simultáneo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Perla? Muy buenas. Señor Bogarín, bueno, cuéntenos un poco, si sabemos que San Martín cuenta con esta planta de oxígeno medicinal, pero desde la primera ola también sabemos que lo que ha hecho es llevar oxígeno a distintas regiones también. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han hecho este trabajo, digámoslo así? Sobre todo le preguntamos desde una zona... Sí, adelante. Nosotros partimos del diagnóstico que el Estado peruano es paquidérmico, burocrático, insensible, ineficiente y altamente corrupto. Y por lo tanto, si tenemos ese diagnóstico, tenemos que dar la receta, y la receta es buscar eficiencia, buscar transparencia y tomar decisiones políticas acertadas. Se trata de mejorar la capacidad resolutiva. No tenemos una planta. Nosotros partimos la pandemia con una planta malograda y una planta obsoleta. Hoy día tenemos 9 plantas de oxígeno y todas del gobierno regional. Todas del gobierno regional. Nosotros producimos hoy día 4.778 metros cúbicos de oxígeno y nuestro consumo es 1.500 metros, por lo tanto 3.278 metros cúbicos ya han ido o están yendo a Huánuco, a Loreto, al hospital de Ate, al hospital de Chosica, al hospital de Huaycán, a Salud de Moyobamba, a la sanidad de la Fuerza Aérea de Iquitos, al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y ayer nos llegó la solicitud también del Hospital Resola de Cañete. A todos ellos los vamos a atender. Gobernador, permítame detenerme en este punto. Partamos de cuál es la situación del COVID en su región, en San Martín. ¿En qué nivel de alerta se encuentran? ¿Cuántos casos se han registrado también? Para entender no solamente el punto de la buena gestión que se está realizando, sino también la incidencia de casos, que también tiene relación con la necesidad de uso de oxígeno medicinal y camas UCI. Vamos a retomar el contacto con el gobernador. Parece increíble, ¿no? En un momento en el que hay tantas colas, vean ustedes estas imágenes, gente que duerme en los exteriores de los hospitales, en el piso, sobre un cartón, apenas tapados con una colcha, porque necesitan con urgencia recargar los balones de oxígeno. Gente que no tiene dinero, porque es un presupuesto aparte en este momento recargar un balón, porque además algunos precios han subido bastante. Y encima hay desabastecimiento en general, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que la región San Martín logra esto? Le preguntaba, gobernador, ya regresamos, sobre la situación del COVID en su región. Hoy día nosotros tenemos problemas con... casos nuevos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos casos nuevos? Hola. Sí. ¿Cuántos casos nuevos? 55 casos en las últimas 24 horas. 114 pacientes hospitalizados, 28 pacientes en unidad de cuidados intensivos y 2 fallecidos. Y estas cifras que te doy se mantienen más o menos estables en los últimos 30 días, de tal forma que es importante también saber que nosotros partimos, ya te dije, de las plantas de camas UCI. Teníamos 12 camas UCI, hoy día tenemos 105 camas UCI. Hemos crecido 875% en camas UCI
lo cual nos permite cierta libertad de poder atender estas solicitudes solidarias al resto del Perú. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Porque usted mismo empezó diciendo que obviamente la receta es no ser paquidérmico, burocrático, en fin, todo lo que todos sabemos, pero ¿cómo? Yo tengo un dicho que dice que sin dinero no hay milagros. Evidentemente hemos tenido que destinar 146 millones de soles para el control de la pandemia, porque un gobernante debe hablar muy poco y hacer mucho. Un gobernante ya no está para discursos electorales. Claro, pero lo que vamos a mejorar la comunicación, por favor. Sí, es lamentable, porque en realidad sí es muy interesante. Es interesante saber cómo es que, bueno, en principio que ha hecho su trabajo, ¿no es cierto? Y eso es interesantísimo, porque si cada región empezara a hacer y gestionar, pero lo que dice es importante, con dinero. Ahora, muchas veces hay dinero y lo que suele pasar es que no ejecutan el presupuesto que se les da, no saben qué hacer con la plata y entonces, claro, terminan comprando pruebas rápidas que ya sabemos que a estas alturas de la pandemia no nos sirve para descarte, por poner un ejemplo. Por eso es interesante saber cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, cómo es que de 2 o de 12 camas UCI ahora tienen muchísimo más. 180 me parece. No lo apunté, pero en realidad... Más de 100 camas. Sí, como... Sí. Porque además eso era lo que se esperaba, ¿no? Si ya sabíamos que venía una segunda ola, porque lo hemos visto en Europa, lo agresivo que ha sido, Europa de alguna manera se preparó más, puso más camas, lo mismo hizo Colombia, lo mismo hizo Chile, se curó en salud, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque la salud escasea hoy en día, pero hicieron su trabajo. Acá no hicimos eso, nos quedamos con la misma cantidad de camas de la primera ola. No se trabajó en el oxígeno. No se trabajó en el oxígeno. Ustedes no van a creer que las autoridades, en este caso la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, no sabía que el oxígeno se iba a acabar. O sea, realmente nadie se lo dijo, los proveedores no se lo dijeron. Resulta extraño creer esto. Entonces, esto advierte también qué tan eficiente fue una gestión o no. Entramos por llamada telefónica mejor con el gobernador Pedro Bogarín. Le preguntábamos, gobernador, sobre cómo lo había hecho y el tema de presupuesto, porque lo que pasa muchas veces es que las regiones no saben ejecutar la plata que le dan. A ver, te decía que sin dinero no hay milagro. Y nosotros adjudicamos 146 millones al manejo de la pandemia, de los cuales en algún momento 78% correspondía al presupuesto del gobierno regional y lógicamente tenía que dejar de hacer algunos otros gastos, entre ellos obras para mi región. Ahora tengo mucha presión social de las comunidades por obras, así que ya gastamos lo que teníamos que gastar, ya estamos, en condiciones de enfrentar esta segunda ola. No se ha incrementado drásticamente los casos y hemos hecho también, te decía, una inversión importante en fortalecer nuestro primer nivel de atención, eso que ustedes tanto escuchan hablar y que si tratan de buscar si es cierto o no es cierto, se van a dar cuenta que es solamente discurso. Nosotros tenemos oxígeno en 374 establecimientos periféricos de primer nivel, con pulso oxímetro, con termómetro digital, y hemos repartido mochilas salvadoras a las comunidades nativas, hemos repartido pulso oxímetro a la policía, al ejército, a las rondas campesinas, así que creemos haber trabajado muy duro, silenciosamente, para enfrentar esta pandemia. Lógicamente, estamos temerosos que llegue el virus brasileño que causó mucho estrago en Manaus. La variante. Ustedes saben que entre Manaus y Iquitos hay un flujo importante de comercio, entre Iquitos y Yurimaguas también, y Yurimaguas está a 2 horas de Tarapoto. Pero la gente así se que cuida. Hemos hecho mucha campaña de concientización en la población para el cumplimiento de las medidas de prevención. A eso queremos llegar. Estos resultados óptimos, digamos, que tiene usted en su región, se debe al factor de que se ha ampliado la oferta médica, que hay puntos de oxígeno en más de 300 lugares, que se han dado estas mochilas salvadoras, como lo llama usted.
o se debe también a la conducta de la población. ¿Se están cuidando más en Madre de Dios? ¿Se están respetando las medidas? En San Martín, disculpa. Perdón, ¿en San Martín? En San Martín, sí. Nosotros hemos hecho 4 campañas de sensibilización, radio, televisión, paneles publicitarios. Nosotros le disputamos a los políticos los paneles publicitarios, gigantografías, todo aquello que ustedes conocen perfectamente, que es campaña de difusión, para sensibilizar a la población. Nosotros desde el 6 de marzo, antes que la Organización Mundial de la Salud lo oficialice en San Martín, ya hablábamos del uso de mascarilla en lugares públicos y hablábamos de 2 metros de distancia entre una persona y otra. Aquí no es 1 metro, 1,20 m, no, 2 metros de distancia o una vaca de distancia también hablamos, entre una persona y otra. Si usted guarda los 2 metros de distancia, usa mascarilla y está en un ambiente ventilado, no se va a contagiar. No se va a contagiar, está probado científicamente que no se va a contagiar. Entonces, el problema que tenemos nosotros, y discúlpenme, es que tenemos una alta población sensible a la enfermedad. En las regiones donde ha atacado con fiereza y ha producido tragedias, la mayoría de población va a adquirir inmunidad por enfermar. Y en San Martín nuestra población está sensible, así que nosotros necesitamos que el gobierno, en premio a que le estamos ayudando a disminuir los problemas de oxígeno, le den a San Martín la posibilidad de vacunar a su población sensible para nosotros poder seguir ayudando, para que no cambie nuestra estadística y poder seguir ayudando al resto del Perú. Ahora, pero, señor Bogarín, para entender, porque la verdad es que es genial que nos cuente que sí funciona, pero ¿cómo funciona? ¿No? A ver si se puede replicar de alguna manera en otras regiones también. Es decir, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo funciona? ¿No? Y el nivel de alerta, por favor, el nivel de alerta en San Martín, ¿ahora cuál es? Primero usted tiene que mezclar conocimiento académico con experiencia. Puede ser la suya, puede ser de otros. Nosotros teníamos y tenemos un observatorio mundial con médicos de la Universidad Cayetano Heredia que trabajan en Europa y trabajan en Estados Unidos. Ellos han hecho un grupo y apenas sale algo importante nos están comunicando. Nosotros evaluamos y vemos, ahí viene la innovación, cómo adaptamos eso que están haciendo en Alemania, que están haciendo en Estados Unidos, que hicieron en Corea del Sur, que hicieron Inglaterra, y lo adaptamos a nuestra realidad. Nosotros hemos tenido aplicativos para reportar casos desde el 10 o 12 de marzo, me acuerdo, y luego viene la decisión política, que es la base de todo. La decisión política es la que te hace decir, señores, esto se viene. El conocimiento nos dice que el coronavirus va a llegar a San Martín. Cuando decían, no, va a demorar 1 año, 2 años, decían algunos expertos, va a llegar a San Martín. Comenzamos a trabajar como si tuviéramos el coronavirus entre nosotros. Y comenzamos a hacer compras, usted sabe que comprar una planta de oxígeno, sino que lo digan los gobernadores, que lo diga el ministerio, no es ir a una tienda y comprar una refrigeradora, comprar una licuadora. Es un proceso complicado, difícil, se tiene que importar. Y cuando nosotros comenzamos a comprar plantas, la disposición del Ministerio de Salud era que tengan una pureza de 99%, Dios mío, qué aberración. Pero compramos una planta de 99%, y así fueron llegando durante la pandemia. Pasamos momentos muy difíciles. En la segunda quincena de junio, la primera quincena de julio, fue atroz, fue trágica. Entonces, el golpe te hace reaccionar, el golpe te hace meditar y te hace seguir durante este receso. Yo soy médico, tal vez esa sea una ventaja. Médico con 30 años de experiencia de haber trabajado fiebre amarilla, dengue, cólera. Así que en San Martín la mayoría de los médicos estamos acostumbrados a manejar epidemias. Entonces nosotros sabemos que los virus atacan en oleadas y sabíamos que iba a regresar. Así que ese receso, comparemos fútbol. El primer tiempo fue más o menos. En el entretiempo me pongo a descansar. No, señor, nosotros trabajamos muy duro en ese entretiempo para esperar la segunda ola. Pero la segunda ola
todavía no ha llegado a San Martín. Tenemos nuestra población sensible a la enfermedad. Esa es la tragedia que se puede venir si es que el ministerio no toma decisiones importantes y solidarios con nuestra región también. San Martín está con un nivel de alerta alto, ¿verdad? Sí, alto. No afecta mayormente nuestra actividad económica porque simplemente de 11 de la noche ha pasado a 9 de la noche y los domingos no circulan los vehículos, pero nosotros en plena pandemia hemos seguido promoviendo nuestros proyectos productivos. San Martín, perdóneme, es primer productor nacional de café, de cacao, de arroz, de plátano, Muy bien, de gobernador. maíz y de palma aceitera. Y eso ha seguido funcionando, así que la actividad económica sería trágica que nos cambien de nivel, pero yo le digo a mi población, eso no depende de tu gobernador, eso depende de tu comportamiento social. Muy bien, gobernador. Responsable. Gracias, lo tenemos que dejar, lamentablemente nos quedaríamos con usted para hablar sobre el trabajo que está haciendo, pero tenemos que pasar a otros temas también. Mil gracias y seguramente vamos a seguir hablando con usted sobre la gestión respecto al oxígeno medicinal que va a llegar al hospital de Ate. Uno de los puntos a los cuales va a apoyar San Martín, porque también se va para Loreto, también se va para Huánuco, también, bueno, obviamente Lima, donde está el hospital de Ate. Y así tienen afortunadamente exceso de producción de oxígeno medicinal. Ajá, y ojalá verla que lleguen a Pisco, donde está Pilar Zárate, en el kilómetro 231, porque ahí parece ser también que hay problemas, así que nos trasladamos allá. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pilar. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carla, Perla. Así es, efectivamente, continuamos aquí en el kilómetro 231 de la carretera Panamericana Sur, en los exteriores de esta distribuidora de oxígeno OVA Sur, que en estos últimos días ha tenido alta demanda en atención. Como se puede apreciar en imágenes, las largas colas de vehículos continúan aquí a un lado de la pista. Muchas personas que se encuentran justamente en este sector están desde el día jueves y recién hoy sábado van a poder recargar sus balones de oxígeno. Cabe mencionar que en esta distribuidora el metro cúbico, el costo es de 25 soles y solo se está permitiendo el llenado de 2 balones y solo 6 metros cúbicos por balón de oxígeno. Además, nos han mencionado que la atención en promedio al día es de 80 a 120 balones al día. Lastimosamente, Carla, Perla, el día de mañana no hay atención, por lo que el drama para muchas familias que están en busca todavía de oxígeno medicinal va a continuar, van a tener que permanecer aquí en la cola para poder ser atendidos el lunes a primera hora. Ya hace instantes se ha empezado a atender a las personas, por ejemplo, acá vemos a las personas que tratan de descansar, tratan de buscar la manera de poder sobrellevar esta larga espera que es en promedio de 2 a 3 días para poder ser atendidos. Buscan la manera de poder proveerse de alimentos, de poder incluso soportar también el intenso sol que tiene la provincia de Ica y permanecer, ¿no?, en la noche dentro de sus vehículos. A nuestra corresponsal en Ica, vean ustedes lo que está pasando. Nuevamente, el tema del oxígeno que escasea, la gente no se da abasto, las plantas tampoco. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Hablábamos con Pedro Bogarín, gobernador regional de San Martín, que ha incrementado las plantas de oxígeno. Empezó esta pandemia con una planta en desuso y una planta completamente malograda. Hoy San Martín tiene 9 plantas de oxígeno, suficiente como para abastecer la necesidad en esa región y suficiente también como para ayudar a otras regiones como Loreto o Lima. Así es, ojalá, ¿no es cierto?, podamos repetir esa gestión en otras regiones que puedan hacerlo, gestionar. Es cierto, se necesita dinero, pero en este caso, por ejemplo, el gobernador Bogarín lo que ha hecho es
sacrificar su presupuesto anual en un 78%, de alguna manera priorizando el tema de salud, porque está él totalmente consciente que se viene una segunda ola para su región y que tiene que estar preparado, porque primero es la salud y luego la actividad económica, ¿cierto? Mientras no hay salud, no se puede empezar con la actividad económica. Primero la vida, ¿no? Claro. Él ha dicho que ha dejado algunas obras de infraestructura allí sin poderse avanzar, pero que destinó el dinero justamente para incrementar las camas UCI y también las plantas de oxígeno. Ujú. En fin, el oxígeno es uno de los temas. Ahora valdría la pena preguntarnos si es que todos estamos poniendo el hombro, ¿no? Lo comentábamos temprano. ¿Qué pasa con el tema de las empresas? Empresas y también a algunas personas, ¿no? Que están beneficiándose con el tema de la venta de los oxígenos. Uno puede navegar por Twitter, Instagram y ver gente que está vendiendo el oxígeno o los concentradores a 17.000 soles. Sí, concentradores que antes costaban, en diciembre costaban 3.000, 3.500, y ya, bueno, digamos, pero ahora cuestan 17, 12, 15, y claro, ¿quién tiene esa cantidad de dinero? ¿No? Es tremendo lo que está pasando. Pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar más aquí en Diálogo Abierto. Vamos a conversar con la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Queclin. Volvemos, esto es Diálogo Abierto. A ver, en Iquitos, en la región de Loreto, se habló mucho de una posible inmunidad de rebaño por la cantidad de contagiados que se registraron en la primera ola. Sin embargo, esta teoría se ha descartado completamente a la luz de los nuevos casos de COVID y sobre todo el número de personas fallecidas que se está registrando en este momento. Solamente en febrero van 227 fallecidos por el virus, que es la cifra más alta desde junio. Terrible situación. Vamos a entablar contacto con nuestro corresponsal Elvis Noroña, porque hasta allá ha estado la Comisión de Fiscalización del Congreso haciendo una investigación al respecto de lo mencionado. Así que vamos a dejar a Elvis que nos cuente, digamos, qué es lo que se ha encontrado hasta el momento. Elvis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Elvis. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días. Efectivamente, ayer por la mañana ya hemos podido corroborar la llegada del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el congresista Edgar Alarcón, quien junto al congresista por Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez y Giovanni Acate, llegaron todos ellos hacia la planta de oxígeno del Hospital Regional de Loreto. Allí se pudo constatar que dicha planta no estaría en funcionamiento, no estaría dando este abastecimiento de oxígeno en su totalidad. Y es por eso que este problema se refleja en los pacientes. En este sentido, pues, estos últimos días, o estas últimas semanas, mejor dicho, se ha dado a conocer que hay muchos pacientes con COVID-19 que necesitan oxígeno. Sin embargo, ante la carencia de falta de mantenimiento, de operatividad de la planta de oxígeno del hospital regional, pues esto es lo que viene originándose. La falta de oxígeno, como lo dije, hay varios fallecimientos de muchas personas y también muchos contagios. Y a raíz de eso también, Carla, Perla, podemos notar que en el Hospital Regional de Loreto ya estaría ocupada al 100% la unidad de emergencia con pacientes críticos a COVID-19. Sin embargo, allí mismo el congresista Edgar Alarcón ha manifestado a través de TV Perú en su conferencia de prensa que ha encontrado serias deficiencias en la planta de oxígeno, ya que se ha corroborado además que el año pasado la iglesia de Iquitos pues ha recaudado fondo, ¿no?, a través del padre Miguel Fuertes, del padre Raymond Portelli, han recaudado fondos para poder comprar una planta de oxígeno. Esa planta de oxígeno pasó a manos del gobierno regional de Loreto para que ellos mismos lo administren presupuestalmente. Sin embargo, del año pasado, entre el mes de mayo, junio, a la fecha, el gobierno regional aparentemente no ha dado el mantenimiento adecuado
a dicha planta de oxígeno. Y es por eso que ayer por la mañana Edgar Alarcón y su comitiva fiscalizadora pues ha encontrado que esta planta no está funcionando al 100%. Sí, te escucho, colega. Elvis, justamente esa semana conversamos con el padre del vicariato y él nos comentaba que efectivamente se estaba haciendo una nueva colecta, pero también nos dijo en TV Perú que habían sido 4 plantas las que había logrado poner el vicariato, es decir, por solidaridad, por toda la gente que donó y la iglesia pudo comprar las plantas y ponerlas en Iquitos, no por gestión pública. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que una de estas 4 plantas no está trabajando al 100% porque el gobierno regional no le dio mantenimiento. ¿Qué pasa con las otras 3 plantas, por un lado? Y mi segunda pregunta es, ¿cuántas personas están dejando de recibir oxígeno porque esta planta no trabaja a todo motor, por decirlo de alguna manera? La iglesia de Iquitos, colega, ha adquirido en realidad el año pasado cerca de 3 plantas de oxígeno, más una planta de oxígeno que cuenta el mismo hospital. De esas 4 plantas de oxígeno, 3 estarían operativas solo para abastecer oxígeno a puros pacientes hospitalizados, mediante una red. Sin embargo, la planta que debería abastecer en cuanto al llenado de balones no está funcionando al 100%. Eso estaría, al parecer, malograda, ¿no? Pero no funcionar al 100%, entonces, ¿en qué porcentaje está funcionando o no funciona? No estaría funcionando al 100% para poder abastecer en cuanto al llenado de oxígeno. Ok, ¿cuál es el déficit? Por eso te pregunto, ¿cuál es el déficit? El déficit es que en realidad no ha tenido ningún tipo de mantenimiento. No hay algunos equipos que estarían deteriorados. Sin embargo, 3 plantas que restan son las únicas que están abasteciendo oxígeno, pero a solo pacientes que están hospitalizados en pisos, más no para abastecer en cuanto al llenado que necesitan pues los balones. Eso queda claro, Elvis. ¿Qué pasa con la gente que está en su casa y se atiende en su casa y necesita esos balones en su casa? ¿Cómo están haciendo eso? No pueden. Carla, no lo pueden llenar, no lo pueden llenar, tienen que irse a una empresa privada y que eso estaría pues costándole un montonal de plata, y hay muchas personas que tienen carencia de recursos económicos y es por eso que llegan a los hospitales sin oxígeno y allí es pues donde que se informa pues el deceso de cada uno de ellos. Es incontable las personas que necesitan el oxígeno, porque en realidad en las últimas 48 horas se han registrado cerca de 30 fallecidos en los hospitales de la ciudad de Iquitos. Hay más de 4.000 infectados y estamos ya bordeando los 310 fallecidos en lo que va el año, compañeras. Elvis, ¿qué explicación, si es que existe alguna explicación, ha dado el gobierno regional respecto de esta falta de mantenimiento a una de las plantas, razón por la cual hoy no hay oxígeno para Iquitos, el suficiente oxígeno para Iquitos? ¿Qué han dicho ellos? Un día antes que llegue la comisión fiscalizadora, o sea, ayer, un día antes que llegue el presidente de esta comitiva, Edgar Alarcón, el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa, se ha pronunciado a través de una audiencia pública aquí en la ciudad, se ha pronunciado referente justamente a este problema. Sin embargo, la autoridad de Loreto ha manifestado de que todo estaría aparentemente bien, funcionando bien, que el sector salud estaría equipada con medicamentos, con ventiladores mecánicos, con camas UCI. Sin embargo, eso el mismo Edgar Alarcón ha podido contrastar y ha logrado ver esas diferencias, porque en la planta de oxígeno, como lo dije, compañeras, no estaría funcionando al 100%. Y eso es totalmente evidente a lo que dijo el propio gobernador. Y el gobernador, o sea, digamos, tú mencionas que esta planta de oxígeno, que no tiene nada que ver con la vicaría, es administrada, siempre ha sido administrada por el gobierno regional. Efectivamente, la planta de oxígeno ha sido administrada desde que la iglesia de Iquitos ha dado esta planta a las arcas del gobierno regional de Loreto el año pasado, ¿no? Como lo dije hace un momento,
y desde allí hasta la fecha se ha dado a conocer que esta planta nunca ha tenido mantenimiento por parte del gobierno regional, compañeras. El 16 de febrero la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento pidiendo que justamente se implemente más oxígeno para Iquitos. Según la información de la Direza Loreto, solo el hospital regional requiere unos 3.089 metros cúbicos, pero tiene un déficit de 1.415 metros cúbicos. ¿Ese es el hospital donde está la planta que no recibió mantenimiento? Efectivamente, ya. Efectivamente. Entonces, ese es el déficit de 1.400, 500 metros cúbicos. Como nos está contando nuestro compañero, el gobierno regional no sé qué gobierna, porque informa otra cosa, ¿no? Dice que están operativas, que suministran al 95% de pureza a través de redes del servicio de emergencia, UCI, hospitalización. Pero claro, si tienes una planta que tiene más capacidad, pero no está operativa como se necesita porque no le dice mantenimiento, o sea, ahí hay un grave problema, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno regional? Porque toda la plata fue gracias a la solidaridad de los loretanos y también de los peruanos y de muchas personas en el extranjero que donaron para comprarlas. Habría que ver también quién está fiscalizando el gasto en el presupuesto de los gobiernos regionales, ¿no? O sea, es decir, el gobernador, acabamos de hablar con un gobernador regional de San Martín que ha sido claro y ha dicho, bueno, me he gastado el 78% del presupuesto anual y claro, he priorizado el tema salud y no el tema económico. Valdría la pena saber en qué está gastando el gobierno regional de Iquitos, en qué está priorizando el dinero, si estamos en una alerta, en una emergencia sanitaria. Además, le están dando una planta de oxígeno gratis solamente para que la gestione, por lo menos manténla, ¿no? Pero bueno. Es que claro, ya la deficiencia de la función pública de parte de los representantes en el gobierno regional ya se vio desde la primera ola. Por eso es que el vicariato, ante la inacción, tuvo que hacer una colecta pública nacional para recaudar los fondos, porque si no, porque la gente se estaba muriendo en Iquitos porque no había oxígeno y porque tampoco había camas UCI. Pero no darle la administración de la planta, definitivamente no darle. Habrá que recuperar esa administración. Sí, me parece que no es una decisión que pueda tomar la Iglesia, pero en todo caso sí podría entrar a tallar la Contraloría, ¿no? O que quede bajo la administración desde Lima el MINSA o de Salud, no sé, alguna otra autoridad que pueda efectivamente dar la credibilidad de que se están utilizando las plantas, de que tienen mantenimiento y que el dinero está siendo destinado para paliar esta pandemia. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Te parece una pausa? Y regresamos esta vez sí para hablar con la representante de RENIEC, Carmen Velarde Queclin, jefa nacional de esta institución. Una pausa. Agárralo. Le damos la bienvenida nuevamente a Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Ya se encuentra con nosotras nuestra siguiente y última entrevistada. Ella es Carmen Velarde Queclin, jefa nacional de RENIEC. Buenos días, señora Velarde. Bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, Perla. Un saludo cordial a ustedes y también a todos los televidentes de TV Perú, así como a los radioescuchas también de Radio Nacional. A su servicio. Bueno, jefa nacional de RENIEC, cuéntenos un poco ya puertas de las elecciones, cómo se está realizando el trabajo, porque hasta donde sabemos hay la orden de cerrar, digamos, todo trámite presencial, precisamente por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena. ¿Cómo van los trámites? Muchas gracias, porque nos permite explicarle a la ciudadanía que lo más importante para el RENIEC es la salud de todos los peruanos. Justamente en aquellas zonas donde tenemos un nivel de extremo por esta pandemia y por esta crisis, hemos tenido que cerrar nuestras sedes. No obstante, estamos atendiendo en otras partes del país. Sin embargo, nosotros hemos logrado generar trámites digitales para ayudar a la ciudadanía. Le comento que hemos elaborado un app que se llama DNI Biofacial. Este es un aplicativo que a través del reconocimiento facial, a través del reconocimiento del rostro de la persona, permite que uno pueda hacer su trámite de renovación de DNI. Mire, desde el 15 de diciembre
Al 31 de enero que se lanzó este aplicativo ya tenemos 122.000 trámites, 122.000 ciudadanos, y al día 18 de febrero la data que me llegaba era de 150.000 peruanos haciendo la renovación de su documento de identidad de manera digital. Además, con este aplicativo también se está realizando el registro digital de los nacimientos. Las madres que han tenido a sus niños durante la pandemia pueden registrarlos de esta forma. También hemos logrado activar una mesa de partes virtual que permite 29 trámites con formatos que están colocados para ayudar a la ciudadanía a hacer sus pedidos. A través de esta mesa de partes virtual también se puede hacer un registro digital de nacimientos. Interesante lo avanzado entonces. Leo aquí también, por ejemplo, que se está gestionando el incremento de 5 impresoras de DNI electrónico en regiones. ¿Cuáles son esas regiones? ¿Cuándo van a estar estas impresoras de DNI electrónico? Gracias por permitirme poner un tema bastante importante para la ciudadanía y para el país. RENIEC está impulsando la masificación del Documento Nacional de Identidad Electrónico tanto para niños como para personas adultas. Y justamente queremos para el Bicentenario, para el mes de julio, lanzarlo ya como el único documento de identidad vigente. Es decir, seguirán todavía los DNIs azules y amarillos que tenga la ciudadanía, pero a partir de julio queremos que todo nuevo trámite sea exclusivamente con el DNI electrónico. En el caso de los niños, en el chip queremos colocar la década dactilar de los padres, así como sus firmas. Sin duda esto va a ayudar a reducir las adopciones ilegales, va a ayudar a luchar contra la trata de niños. Y en el caso de los adultos va a permitir que tengan el certificado digital y una firma digital para todos los procedimientos administrativos que hagan ante el Estado. Efectivamente, estamos gestionando la compra de 5 impresoras, colocar 5 plantas en el país. Estamos todavía haciendo los estudios, las proyecciones, para saber dónde podemos colocarlas, pero sin duda esto va a permitir que el DNI llegue mucho más rápido a la ciudadanía. ¿Contamos con impresoras de DNI electrónico, asumo? En este momento sí. ¿Cuántos? En este momento RENIEC está emitiendo las impresoras, tenemos 2, una que está colocándose, en realidad son una grande y una pequeña que tenemos acá en Lima y una en Arequipa. Con estas 5 más vamos a potenciar sin duda el Documento Nacional de Identidad en el país. Háblenos por favor sobre la digitalización de los servicios que ofrece RENIEC. Mire, este es un tema bastante interesante porque se habla mucho de la transformación digital. Pero en realidad Perú está en una transición digital, donde todos tenemos que acompañarnos. Actualmente RENIEC tiene 23 servicios en línea en su sitio web para poder servir al ciudadano, 29 trámites que permitimos ahora por la mesa de partes virtual, y con este app de DNI biofacial, la renovación del Documento Nacional de Identidad y también la rectificación de algún dato, como los datos de domicilio, por ejemplo. Nosotros seguimos trabajando para masificar la tecnología y que los ciudadanos puedan utilizarla. ¿Para qué? Para lograr acceder a sus actas de nacimiento, las actas de matrimonio, como también el Documento Nacional de Identidad. Pero como sabemos que es una transición, ¿qué estamos haciendo también? Estamos generando una campaña que se llama Voluntarios de la Identidad. A través de esta campaña y webinars estamos capacitando a la ciudadanía de las entidades públicas, de entidades privadas, de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que ellos conozcan cómo se utilizan los trámites digitales del RENIEC y puedan ayudar a sus vecinos, a sus amigos, a los familiares, a su comunidad a hacer los trámites en línea. Justamente se han unido a esta campaña ya varias instituciones, algunas municipalidades también, como la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado, allá en San Martín, y otras más que se están sumando. Ya hemos capacitado a 3.000 personas desde estos webinars que hemos iniciado en diciembre. Estamos seguros que los trámites digitales seguirán creciendo, pero necesitamos ahora del apoyo de todos. Y si el ciudadano, permítame por favor, Carla, Perla, comentarles que si el ciudadano necesita un apoyo para saber cómo utilizar también estos servicios digitales, hemos creado la Agencia Digital RENIEC. Ustedes pueden llamar a esta agencia de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, donde 100 personas capacitadas los van a atender a los siguientes números: 315-4000 y 315-2700. Anexos 3000, 4000, 5.000 y 6.000. Y los atenderemos con la calidad de siempre. Señora Velarde, el tema de
de las elecciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el apoyo al sistema electoral y, bueno, a otras entidades del Estado y en este momento para las elecciones, ¿no es cierto? Porque sé que ya ha habido algún tipo de sorteo, verificación de firmas, ¿no es cierto?, con el tema de los partidos. Correcto. Mire, RENIEC ya ha trabajado el padrón electoral que se cerró el año pasado, que es el padrón electoral que se va a utilizar en estas elecciones generales próximas. Y justamente también apoyamos las elecciones internas de los partidos. ¿De qué manera? Dando la prioridad al Jurado Nacional de Elecciones, quien nos hizo llegar todos los listados de las 25 organizaciones políticas. Nosotros revisamos todo ese listado, cotejamos la identidad de las personas, saber que efectivamente estaban vivas, que son quienes dicen ser, y remitimos esos padrones ya al Jurado Nacional de Elecciones, quienes dieron su aprobación. Con eso hemos contribuido también. Estamos ahora verificando también las firmas de quienes han presentado procesos de revocatoria, solicitudes de revocatoria. Seguimos entonces apoyando al sistema electoral. Aquí dice 25 partidos políticos, 159.823 registros recibidos. Suponemos de los listados. Los listados. Así es, los listados de las personas que pertenecen a estos partidos políticos, porque dentro de las internas ellos han elegido a sus candidatos. Claro. Para elegirlos hay votantes, y esos votantes justamente están en un listado que el RENIEC ha revisado para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda aprobarlo como padrón. Ok, de estos 159.823 registros recibidos se validó el 81.4%, mientras que el 18.6% ¿no fueron válidos o no fueron validados todavía? No, en aquel entonces no fueron válidos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros revisamos los registros, siempre tenemos que evaluar si las personas están vivas, por ejemplo, que no exista una duplicidad, que efectivamente los datos estén correctos. Entonces, cualquier problema o data que no esté exacta, nosotros lo hacemos saber y damos ese dato como no válido. Entonces, el 18.6% de los registros recibidos fueron encontrados no válidos. Esto es un número bastante alto. ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Cómo lo traducimos? Es decir, que algunos partidos políticos han presentado personas que no existen, que están muertas, que utilizan otra identidad. No, le comento, nosotros no hemos encontrado ese tipo de casos. Lo que ocurre es que a veces los ciudadanos no dan sus datos completos o al momento de colocar el documento nacional de identidad colocan un número diferente, es decir, se equivocan un número, o también por estar escrito de manera, al estar puesto en manera manuscrita, puede aparecer, por ejemplo, uno coloca un 2 que parece un 8. Y eso podría hacer que simplemente el registro no dé válido porque no hay una coincidencia, pero no hemos encontrado casos distintos. Yo tengo una duda aquí, y es que justo estaba leyendo que exige a la RENIEC emitir el DNI de niño con el reconocimiento de sus dos mamás. Este caso saltó a la luz hace varios años y durante años se ha estado haciendo todo un trámite en el Poder Judicial y ya hay una demanda de amparo que han presentado al Poder Judicial. Solamente están a la espera estas dos ciudadanas, Darlene Delfín y Jenny Trujillo, que son un matrimonio lésbico, que desde hace 5 años están luchando porque RENIEC finalmente le dé el DNI a su hijo. ¿En qué va esto? Les comento que RENIEC ha otorgado el DNI. El niño cuenta ya con un documento nacional de identidad y en este documento aparecen los apellidos de las dos madres. No obstante, nosotros no hemos colocado a las dos madres debido a que tenemos una legislación que nos exige colocar un padre y una madre. En todo caso, este caso se encuentra judicializado. Yo estaré a la espera de la resolución final que se dé para que RENIEC tome las medidas pertinentes de acuerdo a la orden judicial. ¿Y usted considera, señora Carmen Velarde, que esto debería darse? Es decir, que se abra en el Perú la posibilidad de inscribir niños que tengan dos madres o dos padres. Mire, RENIEC es un organismo técnico. Como organismo técnico estamos exigidos de cumplir las leyes. No obstante, sí considero que es importante que todos los peruanos estemos muy bien identificados y para eso tenemos que sumar esfuerzos. Y todas las entidades públicas tenemos que sumarnos desde donde nos toque para poder brindar la mejor identidad a todos los peruanos. Es decir, usted entonces, como una apreciación personal, asumo, estaría de acuerdo con que se puedan escribir niños con dos mamás o con dos papás. Mire, en realidad
Tenemos que documentar a todos los niños. En este caso que usted nos ha comentado, ya se cuenta con un documento nacional de identidad para el niño, pero es importante también que las otras autoridades asuman responsabilidades y se puedan ver estos casos tanto a nivel del Congreso de la República, a nivel del Poder Judicial, para que todos podamos sumar esfuerzos en la buena identificación ciudadana. Claro, porque la identidad no solamente es un nombre y llevar 2 apellidos, sino saber quién es tu papá y quién es tu mamá. Quién es tu mamá todos, o tu otra mamá. Todos tenemos eso en el DNI. Por eso le preguntaba, ¿usted está a favor de que podamos avanzar en ese tema, de que se dé esto en el Perú? Por supuesto, sin duda el Perú tiene que avanzar en nuevos casos, sin duda. Hay muchos casos que están apareciendo, la sociedad ha ido avanzando y nuestras normas jurídicas tienen que estar a la par también de ellas. RENIEC lamentablemente es solamente un organismo técnico que aplica las normas legales. Por eso le decía que es importante que todos nos sumemos para poder tener normas actualizadas y un contexto que permita la buena identificación ciudadana. ¿Y de quién depende esto? ¿Cómo se podría...? Bueno, ellas han interpuesto una acción de amparo, ¿no?, ante el Poder Judicial, pero ¿usted habla también de iniciativas legislativas, por ejemplo? Sí, en todo caso, ¿qué ocurre? Mucha de la legislación que tiene que ver con filiación, porque ojo, el DNI no ofrece la filiación la da el acta de nacimiento, y en todo caso aquí hay que evaluar el Código Civil, que es la norma que ve todo el tema de derecho de familia y derecho de las personas. ¿Cuánto tiempo estuvo este niño o niña sin DNI? ¿5 años? No, perdóneme, el niño tiene ya su DNI. El niño cuenta con un DNI, ya está emitido el DNI desde hace varios años, en donde tengo entendido que aparece con los 2 apellidos de las madres. Tal como está en su partida, él cuenta con una partida, si mal no recuerdo en este caso, una partida de nacimiento que fue expedida en México. Y tal como consta en su partida, en los apellidos, está colocado así en el Documento Nacional de Identidad. No es que se quedó sin DNI un tiempo. No. Él cuenta con su DNI. Para RENIEC es prioritario eso. Muy bien, muchísimas gracias, señora Velarde Queclin, jefa nacional de RENIEC, hablando sobre los procesos, sobre el trabajo de RENIEC y sobre algunos casos también puntuales, que han sido puntuales porque ¿no? Es verdad, el DNI tiene que reflejar. En principio tiene que ser el mismo documento para todos, ¿no? No puede ser que unos tengan el nombre de la mamá, el papá y un niño no lo tenga. Entonces, allí habría que uniformizar porque hay una igualdad de derechos que no se puede ver mellada, ¿no? Pero como dice ella, ellos simplemente cumplen, así que... Es un organismo técnico. Exacto, el cambio proviene o del Poder Judicial o del Congreso. Muy bien. Tenemos más para ustedes. Justo hablábamos al iniciar sobre el precio del oxígeno. Hemos hablado mucho del oxígeno, pero hemos hablado también sobre los precios de los concentradores. Y justamente Jimena Carrasco nos va a hablar de eso para cerrar Diálogo Abierto. Jimena, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Jimena, adelante. ¿Cómo estás, Carla, Perla? Y exactamente estos son los concentradores de oxígeno y que en esta segunda ola su demanda se ha incrementado y también su precio. Vamos a saber cuánto está. Aquí está el señor Martín Ramírez, él es comerciante, que nos va a comentar en cuánto ha subido este concentrador de oxígeno. Bueno, en sí estas máquinas costaban algo de 3.500 soles. En la primera pandemia estaba algo de 5.500, pero ahorita lamentablemente se ha incrementado demasiado, está costando algo de, bueno, algunos lo venden a 14.000, pero yo lo tengo al precio de 12.000 soles. En sí han reemplazado este concentrador de oxígeno al balón de oxígeno, porque ahorita comprar un balón de oxígeno que cuesta 3.300 soles, y en verdad que ahorita si usted lo compra el oxígeno se acaba y no se puede conseguir el oxígeno. ¿Cuál es la duración que tienen estos concentradores? La duración de estos concentradores tienen ahorita de trabajar las 24 horas perenne. En sí hay que cambiarle solamente el agua, echarle 2 dedos de agüita, agua mineral, y continuamente sigue trabajando la máquina por las 24 horas. Después durante medio año puede trabajar la máquina las 24 horas prendidas. Ahora, usted nos comentaba que hace unos meses estaba su precio en 3.000 aproximadamente. ¿Por qué ese incremento? La verdad que es porque la misma necesidad de los productos, que ya no hay oxígeno ahorita, y en sí los mayoristas le suben el precio demasiado. Los concentradores están saliendo bastante ahorita, lamentablemente, es por el oxígeno que no tenemos ahorita oxígeno. A la semana, ¿cuántos concentradores usted vende? 7 concentradores. Jimena. A la semana. Jimena. Sí. Porque en sí,
yo le digo una cosita, no hay dinero para la gente que no puede comprar, no tiene la posibilidad de poder comprar. Lo compran la gente que tiene dinero, después el resto no, amiga. Jimena. Sí. Compañeras, ¿tenemos alguna consulta desde estudios? Sí, en el caso de este señor, que entiendo que no sé si él los importa o él los compra a un importador, eso sería importante precisar, porque también sería importante saber a cuánto se lo venden a él. Lo que nos preguntan nuestras compañeras es, ¿usted compra estos concentradores? ¿A cuánto los compra? Los compramos a 10.500, compramos, 10.500 o 11.000 soles. En sí viene un cliente y pide una rebaja, le hicimos un precio de 12.000, pide una rebaja, se hace el precio, se le rebaja aunque sea 300 o 400 soles. Porque es demasiada inversión esto para ganar ¿qué le digo? Se gana 500. Pero ahorita si yo quiero comprar oxígeno, también vendía oxígeno, tendría 10 balones. Pero en sí, ¿qué hago vendiendo si me quedo con los balones vacíos? Ya no se puede conseguir oxígeno ahorita. Claro, ese es el panorama aquí en la Avenida de Emancipación, donde encontramos estos equipos, ¿no? Aquí el señor lo vende a 12.000 soles, pero hemos encontrado otros puntos donde este precio varía entre 500 y 1.000 soles más, compañeras. Es una situación muy dramática, ¿no? Es un salvavidas momentáneo para aquellas personas que necesitan realmente el oxígeno, pero sabemos que hay un gran desabastecimiento de este. Gracias a Jimena por este enlace en vivo. Sí, es terrible porque estos concentradores antes, no les hablo ni hace un mes o mes y medio, estaban alrededor de 3.000 soles, más menos, ¿no? Un concentrador de 10 litros por minuto, que es lo que se recomienda para un paciente con COVID, es lo que piden los doctores. No me queda claro si era ese o si era de 5, porque también hay de 5. Okay. Pero el punto es que no se entiende por qué sube tanto de un momento a otro. Es decir, hay un mercado, oferta-demanda, pero señores, estamos hablando de que la demanda surge a raíz de que la gente se está asfixiando por el problema del COVID. Entonces, hay que también tener un poco de conciencia social, me parece, como empresario, humanidad al momento de expender estos productos. En el caso del señor, él no es importador, él lo compra, intenta ganar algo, bueno, pero el caso de los importadores que traen los concentradores y que inicialmente costaban 13.000, ¿por qué han cuadruplicado el precio? No me explico, la verdad. O gobiernos regionales que se les regala plantas de oxígeno y que no los mantienen y que se tienen que cerrar y no se puede dar oxígeno a su población, que además es su obligación, ¿no? Terrible. En fin, terrible. Nos vamos un poco molestos el día de hoy. Sí, realmente lo que pasa es que el comportamiento de ciertas empresas realmente no está a la altura de la situación y como tú decías, creo que la palabra clave es humanidad, solidaridad. O sea, no podemos mirar por encima del hombro y tratar de hacer bolsillo en un momento en el que tantos peruanos están muriendo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Carla. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao. Como se pueda.